Muy bien, pues ya me dan el ok, así que buenas tardes a todos. Me presento lo primero. Yo estoy aquí como directora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que es el centro de investigación, centro mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC, que esta semana acoge a los estudiantes del máster en Biología Sintética Integrativa, que es un máster del CSIC con la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Este máster es una colaboración entre distintos centros del CSIC, entre ellos el nuestro, y en el marco de ese máster los estudiantes vienen durante una semana a Valencia a desarrollar un poco de investigación y a conocer los grupos que investigamos en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas para formarse como parte de su máster y también pues, para conocer a lo largo de distintos centros la investigación en ese ámbito de la biología de sistemas y de la biología sintética integrativa a lo que se dedica a su máster. Bien, en el marco de esta estancia de los estudiantes en nuestro instituto, desde que se inició el máster hace 3 años, en este momento, se ha venido organizando una sesión como esta, en la cual lo que hemos hecho todos los años es aprovechar la publicación de algún libro de interés en el ámbito de la divulgación científica, de interés para todos, pero en particular para los estudiantes del máster y también para mucha población investigadora de la ciudad de Valencia. Y en ese marco se organiza una jornada como esta, una presentación de un libro. El primer año tuvimos la suerte de tener a Antonio Martínez Ron, que acaba de publicar Algo nuevo en los cielos. El año pasado tuvimos a Andreu Escrivá, que presentó el libro Contra la sostenibilidad, y este año pues tenemos la gran suerte de que hace solo una semana, hace 8 días o 7 días, que se puso a la venta el último libro de Carlos Briones, que se titula A bordo de tu curiosidad, lo cual resulta muy prometedor para leerlo. Y lo que se pretende aquí pues, es presentarlo a todo el que quiera oírlo, por supuesto, pero especialmente a los estudiantes del máster. Yo os voy a dejar ya con Carlos Briones y con Julie Peretó, que van a hacer la presentación en forma de diálogo. Entiendo que va a ser bastante divertido, porque ellos se conocen muy bien, porque los dos son bioquímicos de origen químico, lo cual no sé qué decir después, si es peligroso, divertido, entretenido, pero seguro que da juego. Los dos tienen muchos intereses comunes, en particular la investigación en el origen temprano de la vida, que sabéis que es muy importante, pero no solo eso, sino que también tienen otras cosas en común, como el tener un interés muy general por la ciencia y sobre todo por la ciencia y las humanidades, las dos cosas juntas, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien escuchándolos. Así que adelante. Vale. Pues muchas gracias, Emilia, por tus palabras de bienvenida y bienvenidos a todo el mundo que está presente hoy aquí en esta presentación del libro A bordo de tu curiosidad, un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual, de la que es autor Carlos Briones. Y voy a empezar, me he escrito algunas cositas para que no se me olviden algunas cosas que quiero decir antes de empezar, si te parece bien, Carlos, una conversación, ¿no?, con temáticas relacionadas con tu libro. Empezaré diciendo que Carlos Briones es investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC con el INTA, donde allí dirige un grupo dedicado al estudio del origen y evolución temprana de la vida, también sobre virus de RNA y sobre diseño de biosensores para detectar formas de vida en la Tierra o fuera de ella. Carlos es un comunicador extraordinario y acumula una amplia obra de divulgación científica. No quiero alargarme, aquí solo destacaré su anterior libro, que se titulaba Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos, también publicado por la editorial Crítica, la misma que le ha publicado este libro en el año 2020. Un año antes había recibido ya un reconocimiento en forma de premio Tesla a la trayectoria divulgadora, o sea que, como digo, he citado solo el último libro, pero tiene una obra más amplia. En el año 93 fue galardonado también por su labor literaria con el premio Hiperión por el poemario Donde estás ausente. Además de científico, Carlos pertenece, y lo voy a decir con un verso de Marc Granell, a ese grupo de éssers més imprescindiblement inútils
que hi ha sobre la Terra. Los poetes. Crec que està molt ben dit. Los astrónomos, en cambio, creen que Carlos Briones es un asteroide. El asteroide 2007 FS4, descubierto por Rafael Ferrando, fundador y director del Observatorio Pla d'Arguines de Segorbe. Es un auténtico privilegio que nos encontremos hoy aquí, en la Casa de la Ciencia, oficiando la primera presentación del último libro de Carlos Briones, que, como ha mencionado Emilia, apareció hace escasamente una semana. En el libro que nos convoca hoy, Carlos desgrana a través de 52 interrogantes, uno por semana que tiene el año, ¿no?, aspectos esenciales de la ciencia contemporánea. En esta obra, con el rigor científico que le caracteriza, que, como reivindicaba el añorado Jorge Wagensberg, muy alejado del rigor mortis, se nos ofrece una serie de verdades provisionales y básicas para entender el universo, la vida y los humanos, para satisfacer la curiosidad de todas las edades. Un bon llibre sempre és una provocació. Esto es un aforismo del pensador Joan Fuster, que aplica muy bien a bordo de tu curiosidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque estimula las ganas de saber más. Y Carlos es generoso sugiriendo no solo la lectura cruzada de su texto, sino recomendando libros, películas, vídeos, obras musicales, documentales, museos, páginas web, juegos, cualquier otro recurso que apoye sus exposiciones. Yo creo que solo te ha faltado aconsejarnos alguna receta de cocina y hacer pleno con lo que dice María Martinón de tu libro, que nos hace llegar la ciencia por todos los sentidos. Aquí falta un poco de gusto y aromas, ¿eh? Un arroz, ¿verdad? Bueno, podemos discutir de eso también. Pero hay algo más, tanto o más importante que una información veraz expuesta con claridad. Carlos también reivindica con pasión y buenas dosis de humor el pensamiento crítico. En ese sentido, la selección de cuestiones que ha hecho, como nos dice en el primer capítulo, son temas para la reflexión, como dice él, como individuos y como sociedad sobre quiénes somos y de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. En un tiempo de banalidad generalizada, de una inmediatez insoportable, no me dirán que este propósito no es provocador. Y cito de nuevo, nuestro espíritu crítico y nuestro escepticismo detectarán otro tipo de amenazas, más allá de la crisis climática, la contaminación del planeta, la extinción de las especies o las pandemias, a saber, las pseudociencias y pseudoterapias, el negacionismo y la propagación de noticias falsas. Yo aquí añadiría algo más sutil. La duda de si las decisiones políticas de las instituciones públicas, especialmente en el contexto de la Unión Europea, tienen en cuenta la ciencia siempre. Y esto es algo que hace un rato se estaba discutiendo 2 pisos más arriba con los estudiantes del máster. Yo creo que esto es también motivo de reflexión. Así pues, parafraseando el recientemente desaparecido Bernat Pivot, con este libro Carlos rasca nuestras cabezas para que llegue más sangre a nuestras neuronas. Si lo abrimos, lo primero que nos encontramos es con un inspirador prólogo de Javier Santaolalla, que nos ofrece la imagen de Carlos convertido en el hilo de Ariadna que nos ayudará a salir del laberinto de la ciencia. Bella y sugerentemente ilustrado por Kim Amate, es en definitiva una invitación a reconocer a la ciencia como una parte integral de la cultura, algo que él no se cansa de reclamar a través de su labor de divulgación y difusión de arte y ciencia. Bueno, al final ya no sabemos si Carlos es un letraherido apasionado por la ciencia o un cienciaherido ejerciendo de poeta. Y esto no puede ser mejor demostración de que la tercera cultura es posible. De las 156 recomendaciones que acompañan en triplete cada uno de los 52 capítulos, la mitad, 77, son libros. Sí. Hoy se puede uno graduar en la universidad en cualquier titulación científica sin haber leído un solo libro. Pero, como dice Irene Vallejo, la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Y me gustaría empezar por aquí, Carlos.
¿Por qué hemos de seguir leyendo libros? Y, en particular, ¿por qué deberíamos leer tu libro? Bueno, casi nada, ¿no? A ver si soy capaz de encenderlo. Aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a la Casa de la Ciencia del CSIC, de mi casa, aquí en Valencia, a Lido Soisbio, a su directora, a todo el personal que estáis aquí, por integrar esta presentación dentro del máster, y a todos los profesores y alumnos del máster que habéis venido a pasar un ratito con nosotros y hablar de temas que algunos tendrán que ver con vuestro máster, otros no, pero bueno, todos serán, espero, estimulantes y sugerentes, y desde luego que estarán a mitad de camino entre ciencias, artes, humanidades y todo eso, que yo creo que lo voy a poner a este lado para no dejar de verte, querido Juli, mientras hablo. Y por supuesto, mil gracias a Juli, a mi querido amigo Juli Peretó, con quien comparto muchas cosas desde hace mucho tiempo. Comparto uno de mis poemas favoritos, en uno de mis libros favoritos, que es tuyo, el libro. Y la verdad es que cuando me propusiste venir aquí hoy, bueno, me hizo una ilusión especial por ser la primera presentación del libro, por ser en Valencia, que es una ciudad que adoro, no es peloteo, no es peloteo. En Valencia siempre soy muy feliz y es una ciudad muy, no solo vital y luminosa, sino muy evolutiva y muy darwiniana, como decimos siempre, y lo es. Y he disfrutado, por ejemplo, de dar una charla en el Botanic el año pasado, a finales de julio, a unos 65 grados de temperatura, que titulabais Ciencia a la fresca. Quiero decir, Valencia es un lugar fascinante. Ella lo sabe bien. Claro, yo soy de Burgos, ¿no? La fresca en Burgos es un concepto un poquito distinto, pero bueno, eso también me permitió reflexionar sobre los extremófilos, en fin, este tipo de cosas que van muy bien. Y además, como comentábamos antes, Juli, hoy es un día muy especial para los que nos gusta el origen de la vida y la química prebiótica, ¿verdad? Porque tal día como hoy, en 1953, Stanley Miller publicó su famoso artículo de la síntesis abiótica de aminoácidos, con lo cual se inauguraba el campo de la química prebiótica, ¿no? Junto con Joan Oró unos años más tarde, ¿no? Y bueno, pues estar aquí, estar contigo y estar con un libro delante me hace especialmente feliz. También te quiero agradecer esa presentación tan generosa que has hecho, de buen lector y de amigo sobre todo, y la paciencia de haber contado si son 77 los libros que cito, parece que sí. Bueno, mientras hablo y mientras empiezo a responderte, he preparado una presentación que, si funciona bien, irá rulando mientras hablamos sin que haya que hacer nada, porque yo estoy convencido que lo más bonito de este libro, lo más interesante, son las ilustraciones que ha hecho Kim Mamate. Entonces, os las quiero mostrar mientras hablamos y espero que se vea bien. Si todo funciona bien, esto tiene que ir girando, y solo quiero, en la primera, detenerme para agradecer a estas dos personas, ya las ha citado Juli, Javi Santaolalla por el prólogo, por convertirme en Ariadna, nada menos, y Kim Mamate porque es un artistazo. Entonces, bueno, pues vais a ir viendo las ilustraciones que él ha preparado para los distintos capítulos, que irán, bueno, rodando y sugiriendo cosas mientras hablamos. ¿Por qué hay que seguir leyendo libros? ¿Por qué hay que seguir leyendo en general? Porque hay que seguir pensando y siendo curiosos y siendo críticos. Y efectivamente, todos los letraheridos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, lo que más hemos hecho en nuestra vida ha sido leer, y luego en ocasiones nos hemos atrevido a escribir algo. Pero los libros, como toda creación artística, no quiere decir que por el hecho de serlo sean buenos, porque hay libros muy malos, rematadamente malos, pero algunas de las mejores cosas que ha hecho en la humanidad están en los libros. Y ahí vais a ver sugerencias a unas cuantas, ¿no? Yo creo que la relación de cualquier persona con el papel en blanco, con una hoja, con una pluma o un bolígrafo, y las ganas de transmitir o de crear o de desahogarse, simplemente, nos han acompañado desde el principio y van a seguir, ¿no? Y en esta época, como decía Juli también, llena de banalidad y llena de noticias falsas y llena de manipulaciones políticas de todo tipo y llena de cosas que no sabemos si son mentira o medio verdad. Mirad esa ilustración, por favor. Por favor, mirad esa ilustración. Bueno. Y
yo creo que cuando algo está escrito en un libro por un autor que nos guste, por ejemplo, Julie Peretó en su libro Un planeta creativo, pues el formato del libro te permite reflexionar tranquilamente, sin prisa, sin ese empujón por detrás que sientes muchas veces cuando, por ejemplo, estás escuchando algo que pasa, que caduca en el instante siguiente, ¿no? El libro siempre va a estar contigo y vuelves atrás. Y un libro que quieres lo guardas en tu biblioteca con cariño y vuelves a él, ¿no? Entonces yo creo que es una de las obras culturales, los libros en general, que más hacen por acompañarnos a los humanos, ¿no? Y por eso yo soy partidario de seguir, por supuesto, leyendo y de vez en cuando escribiendo libros. Muy bien. Bueno, pues siguiendo un poco, a veces seguiré un poco el orden de los temas que tú tratas, que no te dejas casi nada desde el Big Bang hasta las pseudociencias y las pseudoterapias. Pero antes me gustaría sacar alguna cuestión general. Por ejemplo, yo que me declaro muy fan de las metáforas y de su uso en la ciencia, como una herramienta para hacerse entender, aunque también pienso que pueden ser armas de doble filo, porque alguna vez quizá iluminen el descubrimiento. Me viene a la cabeza la serpiente que se muerde la cola del sueño de Kekulé, ¿no? Que se ha hecho muy famosa, o quizá nos lleven a engaño, si son metáforas poco elaboradas y que transmiten errores conceptuales. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho comentar con los estudiantes es cuando se dice que el genoma son los planos de construcción de un organismo, que es de las peores metáforas que uno puede utilizar, ¿no? Que no lo recuerdo, pero igual la he usado yo en mi libro también. No creo. No, la habrías marcado en rojo, seguro, sí. ¿No? Porque... y que no lo son en ningún sentido, los planos de construcción, ¿no? Yo creo que haces un uso muy literario de tus metáforas, que también van trazando un hilo casi invisible a lo largo del libro, porque muchas veces vuelves sobre las mismas. Y recordaré algunas, por ejemplo, cuando hablas de la poesía de la materia, refiriéndote al sistema periódico, la sopa primitiva. Esa no puede faltar. Es un clásico, pero luego introduces la pizza y la lasaña prebiótica, que está muy bien. El arbusto evolutivo más que el árbol. Los fósiles como archivos de la evolución. El nanomundo, trabajar como albañiles y no como escultores. Cuando dices pocas experiencias son más sugerentes que bucear por las profundidades del nanomundo y acariciar la piel de la materia. Creo que son imágenes muy sugerentes, ¿no? O aquellos mensajes dentro de botellas arrojadas desde nuestra isla a las oscuras aguas del cosmos, ¿no? Que son los mensajes enviados al espacio exterior. A veces las metáforas se revisten de mitología. Selene orbita alrededor de Gea y ambas bailan un vals alrededor de Helios. Parece muy bonito. Me gustaría saber si piensas que tu doble vertiente de científico y poeta te ha ayudado en el uso y elección de las metáforas en uno y otro ámbito. Quiero decir, si el científico ha fertilizado al poeta y viceversa. Muy buena cuestión. Claro, yo he convivido en mi cerebro esquizofrénico de poeta y científico. Digamos que fui primero poeta. Me sigue dando mucho pudor decir que soy poeta. Poetas son Ángel González, por ejemplo, o Pepe Hierro o Seas March. Pero he escrito poesía y sigo escribiendo poesía. Y escribí poesía antes que escribir ciencia, evidentemente. De adolescente estaba ya escribiendo poesía. Y siempre las metáforas me han acompañado de una forma natural. O sea, me parece una forma de expresión tremendamente sugerente. Claro, cuando lees mucha poesía te acostumbras a leer metáforas y al uso de las metáforas por los gigantes, ¿no?, sobre cuyos hombros caminas. Y yo cuando escribo ciencia me gusta mucho utilizar metáforas porque me parece que es una vía de comunicación con el lector muy fluida, muy rica, muy sugerente. Y en un libro como este, en el que os confesaré que tenía carta blanca para escribir lo que me diera la gana, me vine más arriba de lo habitual. En mi libro anterior ya era un poco más
metafórico que el de Orígenes, que escribí con mi buen amigo Alberto y con José María Bermúdez de Castro. Y este pues es más todavía, porque bueno, quería tratar una serie de temas muy variados, con esa hilazón de combinar ciencias, artes y humanidades desde el principio. Ya lo digo el capítulo 1 es una especie de disclaimer, ¿no? Para que quien no le guste ese planteamiento ya deje de leer el libro, lo regale o lo revenda y ya. Y eso está acompañando todo el discurso. Entonces, esas imágenes que has escogido, efectivamente, son parte de las que uso. Muchas no son mías, simplemente las recojo de otros autores porque me parecen interesantes. Y, por ejemplo, pensar en la tabla periódica de Mendeléev, al que le dedico un gran homenaje, ¿no? al ruso universal, pues como poesía de la materia me parecía no solo sugerente, sino bastante cierto, ¿no? Porque es que riman, ¿no? los distintos elementos del final. Entonces, bueno, yo creo que, y por lo que voy viendo por los lectores o por las personas que escuchan charlas, que es un recurso que funciona muy bien, que a todos nos hace pensar y reflexionar de una forma más cercana a nuestra experiencia o a temas que nos resultan familiares. A veces es cierto que inducen a error los planos de la célula o del ser vivo. El propio Big Bang es una metáfora puesta con mala intención, como decía aquí, por alguien que no se creía eso y que era más partidario de un universo infinito en el tiempo. Pero porque realmente no es una explosión, y mi amigo Alberto Fernández Soto suele insistir en el hecho de que es una singularidad. Como digo, al principio de ese capítulo, Alberto, estaba pensando en ti, una singularidad, una fluctuación cuántica del vacío, ¿no? Si eso no es poético, pues nada que ver con una gran explosión. Entonces, esa es una metáfora desafortunada, pero bueno, se ha mantenido. Entonces, bueno, yo que sí creo que las metáforas, pues bueno, están ahí, a mí me gusta utilizarlas y en este libro, como digo, he hecho uso indiscriminado de ellas. No, y además un uso para mí delicioso porque te van puntuando, ¿no? Toda la información que vas dando, la manera en que la vas dando y sobre todo porque me ha gustado que entre capítulos también haya conexiones metafóricas, ¿no? O sea que en ese sentido me parece que has tenido muy buena mano a la hora de escogerlas. No voy a desgranar todos los, porque vamos, nos llevaría aquí mucho tiempo, todos los temas que trata Carlos, pero sí alguno que a mí personalmente me interesa y, por ejemplo, dedicas un apartado a la definición de vida, que ya sabes que es un tema que es muy querido por mí. Y apareces por ahí. Y aparezco por ahí, sí. Aparezco bien, ¿eh? O sea, que eso, por una vez que me citan bien, pero no siempre. Aun reconociendo que hay dudas filosóficas sobre la misma posibilidad de definir la vida, yo creo que buscar una definición puede ser útil, más útil que llegar a tener una definición aceptada por todo el mundo, ¿no? O sea, proceso de discusión y tal. ¿Qué nos puede aportar hablar sobre qué es la vida, aunque no lleguemos nunca a una definición? A definirla. Es muy interesante y realmente, claro, sabes que algunos colegas nuestros son partidarios de no definirla y de no intentar definirla. Por eso lo digo, sí, sí. Porque pues podemos trabajar en microbiología o en biología molecular o en biotecnología o en vida sintética sin haber definido qué es la vida y podemos hacer nuestros experimentos, etcétera. Pero yo creo que sí que ayuda cuando intentamos sintetizar la vida, algo que en esta ciudad tiene mucho predicamento con el idosis bio, o encontrar otras vidas fuera de la Tierra, o como esta ilustración que tenemos ahora mismo, pensar si por azar o por necesidad surgió la vida en la Tierra. Yo creo que al menos saber de lo que estamos hablando va bien, aunque es cierto que nos podemos poner más partidarios, por ejemplo, del metabolismo, más de una replicación, dar más o menos peso a la encapsulación del sistema vivo, pero vuelvo a esta, por ejemplo, ahora esta ilustración, estamos preguntándonos si otros juegos de dados han podido dar vida en otros lugares del cosmos, ¿no? O sintetizándola como Mary Shelley sintetizó literariamente vida, ¿no? Yo creo que sí ayuda, al menos, como tú bien dices, el ejercicio de reflexionar sobre qué puede ser la vida, aunque no llegamos a un acuerdo. Porque eso nos va a permitir
quizá dirigir la investigación de una forma u otra. Si somos partidarios de que la vida es, como hoy en día estamos de acuerdo tú y yo y muchos colegas nuestros, una suma de replicación, metabolismo y compartimento, pues tenderemos a hacer experimentos para intentar sintetizar la vida de forma que de alguna forma engloben esos tres procesos o mecanismos. Y seremos más partidarios de una química prebiótica de sistemas en lugar de una química prebiótica, digamos, tradicional, ¿no?, con un solo componente, etc. Es decir, poner la lista de ingredientes que pensamos que son necesarios para la vida creo que sí ayuda, no solo filosóficamente, sino también experimentalmente. Esa es mi visión sobre esto. Después, claro, repasas un montón de cuestiones relacionadas con la biología. Bueno, el sesgo mío hacia la biología se me pasará, ¿no? Porque me ha llamado más la atención este tipo de cuestiones, cómo las tratas, ¿no? El tema de la crisis de la biodiversidad, el tema de la extremofilia, en la que tú sabes mucho de eso. La cita de Darwin, que del cuaderno de una viajes. vez me habló Ricardo Amils de ella y la reproduces en su extensión y es una cita bellísima. Darwin ya se dio cuenta de los extremófilos, de que habían organismos extremófilos y bueno, la verdad es que ese hombre de pocas cosas no se dio cuenta, ¿no? O sea, que abrió perspectivas. Él nunca estudió nada de eso, pero ya observó y ya se dio cuenta de la posibilidad de la extrema capacidad de adaptación de la vida, ¿no? ¿Realmente qué límites hay para la vida tal y como la conocemos? O, dicho de otro modo, ¿cómo podríamos llegar a extinguirla? Dos grandes preguntas. Yo creo que la vida tal como la conocemos hoy en día, como bien sabemos, se ha adaptado a todos los entornos de nuestro planeta, por muy extremos que sean, en características físicas y químicas, y algunos investigadores no han encontrado vida en algunos entornos que combinan distintas características extremas simultáneamente. Por ejemplo, hay algunos sitios que podríamos llamar estériles en el planeta. Claro. Aparte de la lava de los Claro, volcanes, la lava ya, o sea, es decir, los lugares que están Eso es evidentemente muy por encima de la temperatura de vaporización del agua, pero cuando se combinan distintos extremos, por ejemplo, un pH muy bajo y una salinidad muy alta, no sé, ¿hace falta que me acerque tanto? No, ¿verdad? Así me oís bien, ¿verdad? Es que me parece que estoy goceando mucho. O mucha temperatura y muchos iones divalentes. Parece que hay lugares, eso se ha visto en Dalol por algunos investigadores, es un tema controvertido y tú conoces también las dos partes que están en conflicto en ese sentido, pero hay experimentos, yo creo, bastante bien realizados en los que algunos de esos lugares parece que habrían llegado al límite de lo que molecularmente podemos aguantar los seres vivos. Y si se desestructuran las moléculas o si son agentes caotrópicos que nos van a impedir realizar nuestra función, ya no hay ser vivo que lo aguante, por muy extremófilo que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos las salinas, no en vano, salinas de Santa Pola, saliendo la tecnología CRISPR, ¿no? Cuando tenemos un solo ambiente extremo, yo creo que los seres vivos están bastante bien preparados para poder adaptarse, pero esa suma de ambientes extremos simultáneos es un problema. Y luego, ¿la vida se puede extinguir o no? Pues hasta ahora no se ha conseguido, como bien sabemos, ¿verdad? Ha habido crisis de biodiversidad. Hay 5 grandes crisis, lo sabéis muy bien, que han podido datarse por su huella en el registro fósil y son pues, las 5 que más se estudian. La última, la del meteorito probablemente de Chicxulub, hace 66 millones de años. Pero en todos esos casos, aunque se ha extinguido gran parte de la biodiversidad macroscópica de los seres pluricelulares, típicamente entre un 75 y un 90% en las 5 extinciones, la vida microbiana ha seguido ahí. Ellos estaban antes y seguirán cuando nos hayamos ido los pluricelulares, ¿no? Es imposible hacer cuantificaciones de cuánta vida microbiana se extinguió en cada uno de esos eventos de extinción. Pero lo que nos dice la biología es que probablemente cuando se altera mucho la biodiversidad de un sistema, estamos dando opciones a otros integrantes de esa red de interacciones para que medren, como hicimos los mamíferos con la crisis de hace 66 millones de años. Entonces yo creo, y muchos de los colegas creen, que la vida, una vez iniciada, es indestructible o inextinguible, salvo que haya un evento mayor, por ejemplo, una caída absolutamente demoledora de un meteorito más grande, un choque entre un planetesimal muy grande,
o algún evento, por ejemplo, de vulcanismo extremo que nos pusiera en las condiciones que ahora está Io, el satélite Io de Júpiter, o un efecto invernadero absolutamente desmesurado como es el que tiene el planeta Venus ahora mismo, ¿no? Que hace que la temperatura de la superficie de Venus sea de 460 grados sobre cero. No se nos puede ocurrir ningún sistema que sea viable a 460 grados de temperatura. Entonces, salvo alguna crisis absolutamente global y demoledora, como lo será también, lógicamente, el final de la vida de nuestro Sol dentro de unos 5.000 millones de años, yo creo que hasta entonces habrá vida. No sabemos qué tipo de vida, no sabemos qué relaciones ecológicas entre los distintos seres, pero ahí estará, ¿no? Y eso, fíjate, nos da esperanzas, por ejemplo, cuando pensamos en astrobiología, si pudo originarse la vida en Marte. Si se originó en esa época que era muy parecida, lo comento, ¿verdad?, en un par de capítulos, a nuestro planeta hace unos 3.500, 3.800 millones de años, la superficie de Marte era habitable. Había agua líquida en superficie y más o menos se podía vivir allí como en la Tierra. Hubo una serie de cambios, un planeta más pequeño, pierde el campo magnético que le protege. Estos días hemos estado viendo, ¿no?, los resultados de una actividad solar bastante alta. Pues en campo magnético se evaporó prácticamente toda la atmósfera, quedó reducida a un 1%. El agua que estaba en las superficies sin la presión atmosférica y en un planeta más pequeño también se perdió al espacio en parte, otra quedó en el subsuelo y las condiciones de habitabilidad de la superficie desaparecieron. Pero si es cierto que se originó la vida allí, cosa que no sabemos, puede ser que parte de la vida haya evolucionado y esté en el subsuelo, allí, viviendo feliz y contenta, digamos, independientemente de cuáles son las condiciones de la superficie del planeta, que no son habitables. O sea que la no facilidad para destruir la vida nos ayuda en astrobiología porque asumimos que si en algún lugar del cosmos se ha originado la vida, probablemente la propia dinámica evolutiva haya hecho que la vida siga por allí de alguna forma. Ahora estamos un poco más lejos de saber, de poder estudiar eso desde que la NASA ha suspendido las misiones de recuperación de muestras, ¿no? Sí, suspendido o retrasado. O retrasado. Sí, aquí todavía he sido optimista. Bueno, para mí, como comprenderás que a mi edad, suspenderla o retrasarla va a dar lo mismo. Va a ser lo mismo. Te va a pillar jubilado ya. Porque no lo voy a ver. O sea que... sí, la verdad es que... Porque estos, cuando suspenden o retrasan algo, hablan de 20 o 30 años. Claro, o sea que... claro. Es que además ahora la NASA tiene, digamos, un conflicto de intereses entre el final de la exploración robótica y el comienzo de la exploración tripulada. Entonces, claro, ¿merece la pena traer las muestras que está recogiendo Perseverance en su recorrido por Marte? Muchos pensamos que sí. Pero si se va a retrasar más allá de 2035-2036, calcula tu edad para entonces, Juli, cuídate mucho, pues a lo mejor ya hay astronautas o taikonautas chinos explorando la superficie de Marte y a lo mejor pueden recoger las muestras de una forma más eficiente, ¿no? Pero claro, todo el peso económico, tecnológico, todo el torrente de ilusión que se ha puesto en Perseverance y en la Mars Sample Return, sería una pena perderlo, ¿no? Hay colegas míos del Centro de Astrobiología que llevan 15 años trabajando para diseñar la recogida de muestras, la traída a la Tierra en condiciones muy controladas de protección planetaria y demás y poder analizarlas aquí, ¿no? Pero sale muy caro. Entonces, los vaivenes políticos, precisamente, en la exploración espacial son tremendamente, digamos, definitorios del ritmo al que se hacen las cosas. Y ahora mismo Estados Unidos tiene bastantes problemas en la Tierra también, como para fijarse demasiado en el cosmos. Hay otros proyectos, como sabéis, en exploración espacial compiten entre sí pues, misiones que van hacia, por ejemplo, los satélites helados de Júpiter y Saturno, o van a los confines del sistema solar, o es un gran telescopio espacial tipo James Webb. El dinero es limitado, incluso en Estados Unidos el dinero es limitado, y se priorizan unos u otros. Entonces, con lo de Marte, con la recogida y la traída, la recogida se está haciendo, la traída de muestras, veremos qué pasa. Sí, para la segunda edición puedes poner una nota a pie de página. Claro, Cuando sí, dices eso, dices, bueno, ya veremos. Fíjate que hice una interioridad del libro, ¿no? Hice la última revisión y actualización en marzo, cuando estaba a punto de entrar ya a Galeradas, con la editora diciéndome, no se puede tocar nada. Digo, espera, ¿no? Y actualicé algunas cositas. Por ejemplo, la aparición de gripe aviar H5N1 en la Antártida, por nuestro amigo Antonio Alcamí del Centro de Biología Molecular.
pues puse que había llegado a la Antártida, ¿no? Ya se sabía desde ese momento. Y en la recogida de muestras de Marte, que ya empezaba el run-run, preferí no tocarlo casi como un ejercicio de optimismo, ¿no? Digo, vamos a imaginarnos que se mantiene la idea de traer las muestras de Perseverance. Bueno, ya veremos. En fin. Bueno, paso de largo la biología sintética porque entonces sí que se nos hace de noche. Yo lo vuelvo a poner así esto de vez en Los cuando, virus. para que lo veáis. Los virus no podían faltar en tu libro. Claro. Y yo creo que Carlos sale muy airoso de la pregunta si están vivos los virus. Para mí, una de las preguntas más tontas que se le puede hacer a un biólogo. Parafraseando a Peter Medavar, Carlos escribe: los virus nos regalan, envueltas en proteínas, buenas y malas noticias, rodeándonos por todas partes y dentro de nosotros, agazapados en el límite de la vida, son a la vez los héroes y los villanos en la película de la evolución. Desde luego, después de haber padecido una pandemia producida por un coronavirus, ya nadie necesita más pruebas de la villanía, ¿no? De la maldad de los virus que nos pueden llegar a matar. Maldad desde nuestro punto de vista, porque ellos no hacen más que hacer lo que tienen que hacer para ser virus, ¿no? O sea, mantener su identidad. Hablemos un momento del lado bueno. Hace unos días, científicos de la Sorbona y de la Universidad de Cambridge nos informaban del descubrimiento del papel de las infecciones por un retrovirus en diversos linajes ancestrales de los vertebrados en el origen de las gruesas capas de mielina que recubren nuestros nervios y que han permitido, entre otras cosas, el desarrollo de cerebros grandes como los nuestros. Tú nos hablas de la mielinización imprescindible para acelerar la conducción de los impulsos nerviosos, unos 86.000 millones de neuronas y otras tantas células pertenecientes a unos 3.000 tipos diferentes, 150 trillones de conexiones, unos números que nos hablan, y te cito, del cosmos que bulle en nuestros cráneos. Una metáfora muy buena. Y te sirve todo ello para desmentir aquello tan manido de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Sí. Que eso es otra de las falacias que circulan. Todos los bulos estos muy incluyendo asentados. Películas, ¿no? Que sí. citas ahí. Sí, sí, sí. Un cerebro que nos permite contar historias, en todo caso. Claro, y que nos ha traído hasta aquí. En algún sitio comento, creo que al final, en el último capítulo, ¿no? Que somos el fruto de las historias que nos hemos ido contando alrededor del fuego, ¿no? Eso somos, ¿no? Al final nosotros. Y somos creativos y somos personas a las que nos apasiona contar historias y escuchar historias que nos cuentan otros, ¿no? Eso, por ejemplo, volviendo a la política, lo saben muy bien los políticos, que no se cansan de contarnos historias, sobre todo en periodo electoral. Realmente el cerebro, claro, es lógicamente uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Intentar aproximarnos, aunque cito también a Ramón y Cajal, ¿verdad? Su escepticismo sobre la posibilidad de conocer cómo es el cerebro, 100 años después sigue siendo una guía. Es muy difícil, pero podemos ser capaces de entender cada vez mejor el cerebro y al menos digamos, de no creernos determinados bulos que circulan, como es, por ejemplo, lo del 10% del cerebro. Evidentemente, nada evolutivamente se mantiene si no es útil. La evolución es un maravilloso mecanismo de reciclado de cosas, y si tenemos un cerebro con 86.000 neuronas es que las utilizamos todas. En determinados momentos, para determinadas cosas, muchas no sabemos por qué, ni para qué, ni cuándo, pero ahí están y ahí siguen. El gasto cerebral del cerebro es más o menos una cuarta parte, ¿verdad?, de la energía que produce nuestro metabolismo, y no nos lo podríamos permitir si no fuera útil al 100%. Como también es un bulo que además ahí hago la broma de contarlo como si fuera verdad, lo de los dos hemisferios, ¿no? El mito de la dominancia de hemisferio. Si eres de hemisferio de derecha o de izquierda, ya no es política, sino si eres más creativo o eres más calculador, más matemático. Eso también es mentira. Lo que pasa es que se transmite muy bien en dibujitos de colores, ¿no? Un lado lleno de fórmulas y otro lado lleno de obras de arte, ¿no? Es mentira. ¿Qué le vamos a hacer? También intento a lo largo del libro, sobre todo porque como una de mis vocaciones es que lo lean, entre otros, pues personas jóvenes, que no se crean todas las cosas que circulan por ahí, aunque sean muy atractivas, ¿no? Y esto el mito de la dominancia del hemisferio y lo del 10%, nunca le perdonaré a Scarlett Johansson que dejara que en el cartel de esa famosa película encima de ella pusiera solo utilizamos el 10% del cerebro. Pues esos mitos yo creo que conviene desenmascararlos, ¿no?
Y lo que hay que asumir humildemente, en muchos puntos habrás visto que hago una llamada a la humildad como científicos, ¿no? Los cosmólogos, como mi amigo Alberto, nos dicen, entendemos muy bien la materia, nota a pie de página, el 5% de lo que hay en el universo es la materia que entendemos, el resto es materia oscura, energía oscura, que de momento no sabemos lo que es. Pues tampoco sabemos qué es una gran parte del genoma, ¿verdad? Lo que hace. Tampoco sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, la naturaleza nos sobrepasa de largo a nuestras capacidades de sapiens, ¿no? Bautizados por Carlos Linneo como si fuéramos omniscientes, ¿no? Y yo creo que en todo lo relacionado con el cerebro eso es una realidad, vamos. Entonces, bueno, pues me gustaba dedicarle un par de capítulos a esas cosas también. También lo dices, ¿no? Que si pudiésemos entender el cerebro es porque sería demasiado simple. Y sí, con esa cita el cerebro tan simple sí. no podríamos entenderlo. Eso ¿no? es. Si el cerebro fuera tan simple como para ser capaces de entenderlo, seríamos demasiado simples para entenderlo. Esa es una cita estupenda de... hablando de cerebros que cuentan historias, a mí me gustaría hacer un ejercicio contigo, porque hay un capítulo, el capítulo 28, titulado Sexo, amor, puntos suspensivos o las dos cosas. Está escrito de manera peculiar porque utiliza dos colores de tinta y hay una narración literaria, ¿no? Una ficción, que va puntuada por explicaciones científicas. Entonces, ¿te parece que lo leamos Hacemos un mano a mano? ¿Vale? Mano a mano. Tú lees el texto negro y yo el azul. Vale, perfecto. Vale. Voy a ayudarme de un adelanto tecnológico. ¿Qué son unas gafas? Bueno, la física acude al rescate. Claro, un poquito de gafas de leer capítulos. Es lo primero que dijo mi padre cuando le regalé el primer ejemplar que tuve. Se lo llevé a mi madre y a mi padre, están mayorcitos, pero tenían muchas ganas de verlo. Me dijo, qué bonito, hijo, qué letra más pequeña. Digo, bueno, es lo que hay, pero bueno. Pues este capítulo, efectivamente, es un experimento, ¿verdad? Es un interludio dentro del libro. Lo habéis visto antes, esta pareja dándose un abrazo con los cerebros en color azul. Lo planteé desde el principio como un relato, una historia de amor entre dos jóvenes, que aprovecho para hablar de la neurobiología del amor, del enamoramiento, del sexo, del desenamoramiento. Y lo quise hacer entrelazado para que se viera a la vez lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro de sus cerebros, y para eso le dije a mi editora, que me estaba diciendo que sí a todo, digo, es que además quiero un capítulo con dos colores de tinta. Dice, ¿alguna cosita más? Digo, no, de momento eso. Y entonces se puede leer todo seguido, como vamos a hacer ahora a dos voces, Yuli y yo, o puedes leer solo lo negro y te quedas con lo que le ha pasado por fuera a esta pareja. Pues vamos a intentarlo entonces. Venga, vamos allá. Fíjate que llevamos tiempo haciendo cosas juntos, pero sexo y amor en público juntos todavía no. Nunca pero bueno, siempre hay una primera vez, Carlos. Por primera vez estaban solos en casa de Alex, o al menos así de solos. En su habitación, más ordenada de lo habitual, la luz de la tarde se filtraba a través de un store de color crema. Paula decía que era de color champán, y creaba ese ambiente cálido que ambos buscaban. La playlist de Spotify también contribuía. Un poco nerviosos, hablaron sobre aquel día en la biblioteca, cuando se habían visto por primera vez. Ella recordaba cada detalle de esa mañana y le dijo a Alex una frase de Ray Bradbury, su autor favorito de ciencia ficción, sobre las bibliotecas, el pasado y el futuro. Les gustaba pensar sobre el paso del tiempo y compartirlo. Estaban a gusto y se reían. Pero tras unas miradas más cómplices de lo habitual, sus bocas fueron pasando de las palabras a los hechos y comenzaron a viajar a bordo de su curiosidad. Mano a mano, beso a beso, fue aumentando la estimulación de sus órganos sexuales. Y en ambos, el principal era su cerebro. Si en ese momento alguien les hubiera hecho un análisis de neuroimagen funcional, además de molestar muchísimo en esa habitación, les podría haber indicado qué regiones cerebrales se estaban encendiendo. Serían bastantes y en ambos hemisferios, pero cuando sentir se hacía más importante que razonar, la mayor concentración de salud se acumulaba en lo más profundo de sus cerebros, alrededor del tálamo y por debajo de él, en lo que conocemos como el sistema límbico. Pero el tálamo precisamente estaba pasando en su camino hacia el neocórtex, su cerebro racional,
toda la información captada cada vez más deprisa por sus sentidos, por todos menos el olfato, pues los estímulos olfativos viajaban directamente al sistema límbico, en concreto a la región más implicada en la memoria emocional, el hipocampo. Por eso tiene tanto poder evocador percibir un aroma que nos resulta familiar o conocido. Pero Paula y Alex se estaban oliendo tan de cerca por primera vez. así que las moléculas que llegaban a sus receptores olfativos despertaban emociones, pasiones, pero aún no memorias. En aquel momento, precisamente, su cerebro trabajaba en la construcción de lo que acabaría siendo el recuerdo del otro. De hecho, la vista y el oído llevaban un rato interviniendo menos en la escena, y los protagonistas eran el olfato, el gusto y el tacto. Todo su cuerpo era tacto. Y deseo. Todo era deseo. Porque otra de las regiones del sistema límbico, el hipotálamo, había estado activado. Desde aquel día, en la biblioteca. Situado bajo el tálamo, conecta funcionalmente el sistema nervioso y el endocrino a través del control de la glándula pituitaria, o hipófisis, con la que está en contacto directo. La hipófisis segrega gran parte de las hormonas que regulan el funcionamiento del organismo y además condiciona la actividad de otras glándulas endocrinas, como las suprarrenales. Desde que Paula y Alex comenzaron a sentirse atraídos entre sí, sus cerebros habían ido produciendo oleadas de neurotransmisores y hormonas a través del eje hipotálamo-hipofisario. Cuando se miraron por primera vez en la biblioteca, se activó una zona de sus hemisferios izquierdos llamada ínsula, que relaciona la percepción visual con la emoción que les producía ver sus rostros e intuir sus cuerpos. Eso desencadenó la liberación de dos hormonas que les hicieron ponerse colorados, nerviosos y tener palpitaciones, la adrenalina y la noradrenalina. Algo parecido les pasó las siguientes veces que se vieron, mientras sumaban estímulos de otros sentidos, el sonido de sus voces cuando por fin se hablaron, o el tímido tacto y el furtivo olor de su piel con el primer saludo. En la habitación de Alex, mientras le besaba, Paula estaba recordando la primera vez que quedaron para salir a tomar algo y charlar. Lo pasaron muy bien. Y durante aquellas 2 horas, sus ejes hipotálamo-hipofisarios secretaron más neurotransmisores y hormonas, cuya combinación era maravillosa. Endorfinas, opioides endógenos que los envolvían en una gran sensación de bienestar, y oxitocina, a veces llamada la hormona del amor, pero que en realidad producimos con todo lo que nos produce placer, como comer chocolate. Y a la tercera cita, ambos sabían que se habían enamorado. Se sentían muy excitados al compartir espacio y tiempo, se buscaban. Y la explicación era sencilla. Sus cerebros estaban produciendo masivamente el neurotransmisor feniletilamina, un compuesto de la familia de las anfetaminas, con efectos muy adecuados en casos como ese. Aumenta la euforia y a la vez disminuye el apetito y el sueño. Además, también segregaban gran cantidad de dopamina, un neurotransmisor que estimula el hipotálamo y el hipocampo y establece un circuito de recompensa del que es difícil escapar, como ocurre en las adicciones a drogas. Deseo, estímulo, placer, aprendizaje, deseo. Estaban enganchados el uno al otro. Y todo convergió en la luz dorada de esa tarde. Se gustaban, se deseaban, y el azar se había convertido en necesidad. Por fin juntos, en casa de Alex. Sus niveles de testosterona y los estrógenos de Paula estaban a tope. Solo existían ellos dos, sí. Su piel, el laberinto de sus manos, la humedad de sus sexos. Estaba claro lo que iba a ocurrir. En ese momento, el neocórtex de sus cerebros, en concreto la corteza orbitofrontal, pidió la palabra. Iba a ser una intervención muy rápida, pero la razón debía hacerse un hueco entre tanta emoción. Y les recordó algo. Ambos llevaban preservativos en sus bolsillos, porque eran bien conscientes del riesgo que suponen las enfermedades de transmisión sexual. Así que no lo dudaron. Alex fue rápido poniéndoselo, aunque le temblaban algo las manos. Era una de las consecuencias del estrés del momento. Pero ante la señal del hipotálamo y la liberación de adrenocorticotropina por la hipófisis, las glándulas suprarrenales produjeron otra hormona, el cortisol, y la situación se controló. En cualquier caso, ella le ayudó a ponérselo y esbozó una sonrisa
que él no sabía cómo interpretar. Ambos estaban nerviosos y felices. Tras esa breve aparición del neocórtex, el sistema límbico volvió a tomar el mando y la trama de la obra continuó donde había quedado interrumpida. Todo comenzó a precipitarse. Las bocas, la piel, sí. El sistema de recompensa dopaminérgica que los llevaba a querer más cada vez, sí. El ritmo, el sudor, sí. Las ráfagas de neurotransmisores que se liberaban en las terminales nerviosas de sus genitales hiperexcitados y a través de la médula espinal llegaban a sus cerebros, sí. Las geometrías de sus cuerpos, los jadeos, sí. Alex pensó por un momento en el comienzo de un poema que había leído en un librito de color blanco cuyo título no recordaba. Aunque intentó recitárselo al oído a Paula, su lóbulo frontal llevaba un buen rato desconectado de la realidad y el área de Broca, la región implicada en la producción del lenguaje, no estaba operativa. Así que... Nunca supo si le dijo de tu volcán, del fuego desatado, del centro de la tierra disuelto en una luz, porque en ese momento les llegó el orgasmo. Sí, una intensa explosión de placer que sacudió sus cuerpos como pequeños barcos en mitad de una tormenta. El clímax duró poco, o mucho, no lo sabían. El tiempo estaba siendo un concepto muy relativo aquella tarde. Sus cerebros, en respuesta a tantos estímulos recibidos, habían segregado un torrente de oxitocina. No podía faltar la reina de la fiesta, pero también de dopamina. Recordarían este orgasmo y no tardarían en buscar el siguiente. Sudor, palpitaciones, euforia y después de la tempestad fue llegando la calma. Porque la prolactina, liberada por ambos tras el clímax, les estaba haciendo acariciarse y besarse, a la vez que la serotonina los inundaba de felicidad, relajación, paz y ahora sí de sueño, mucho sueño. Felices, sin estrés y cansados, se quedaron dormidos, abrazados y dormidos. Por eso es maravilloso el sexo consentido y disfrutado por ambas partes, o por todas las partes que participen en él. Y por eso mismo es lamentable el sexo impuesto, forzado, no deseado. Se trata de jugar y gozar, nunca de cumplir órdenes o de sucumbir a la violencia. Nada de esto había ocurrido en el caso de Paula y Alex, porque todo fue fluyendo según querían ambos. Y tal como sus cerebros habían estado preparando. Pasaron los días y las semanas. Las miradas, caricias, besos, orgasmos y siestas fueron sucediéndose. Y los vínculos afectivos y emocionales se fortalecían. La oxitocina estaba al mando y a su lado la vasopresina, hablándoles al oído sobre el apego y el cariño. Aquel enamoramiento había dado paso a este amor. Seguían disfrutando del sexo, y mucho, pero también del placer de dormir juntos, de reírse juntos y de no hacer nada, pero juntos. Para ambos aquella relación funcionaba mejor que otras anteriores. Estaba claro que había muy buena química. Y sobre todo bioquímica. Entre ellos. Compartieron un año intenso y feliz con todos los ingredientes y el cóctel de neurotransmisores y hormonas del amor, pero por algún motivo que ninguno de los dos sabría explicar. Aunque sus cerebros sí lo tenían claro. Los últimos meses ya no fueron iguales. Y dejaron de verse. No sabían si de forma definitiva. El tiempo comenzó a ser aún más relativo, porque los dos observadores que lo medían ya no compartían el mismo sistema de referencia. Un día, en la biblioteca, Alex se sorprendió cuando un aroma le hizo recordar a Paula. Entonces vino a su mente el título de aquel poema, Erosión, y sus últimos versos. Queda, después de tantas olas, tan solo arena negra y la memoria. Muy bien. Una improvisación, aquí no he saltado el guión. Bueno, esta ha sido la sorpresa que me tenía preparada el amigo Juli. Bueno, pues ya ahora, lo hemos hecho todo en un escenario en esta vida, Juli. Ya a partir de ahora... Ahora no sé si cometo una indiscreción, querido Carlos, Cométela. pero me gustaría saber si cuando escribiste el poema Erosión
lo escribiste con tu cerebro flotando en un cóctel de neurotransmisores y hormonas del amor. La mayor parte de los poemas de amor se escriben desde el desamor, precisamente. Porque cuando estás muy enamorado tienes otras cosas que hacer, que sentarte a escribir un poema, ¿no? Pero sí era el resultado de un proceso de unas descargas hormonales determinadas. Me lo imaginaba. Y del recuerdo, ¿no? Y aparte me gustaba mucho esa imagen de convertir la erosión como proceso geológico en también un recuerdo de la erosión del amor, ¿no? Y al final queda la memoria, ¿no? De lo que ha sido, ¿no? De lo que ha sido una montaña que acaba siendo arena o de lo que ha sido un amor que acaba siendo un desamor. Bueno, pues ya que hemos hablado de Eros, vamos a Tánatos. A Tánatos, ¿no? Porque hay un capítulo que se llama ¿Por qué morimos? Y yo creo que está muy bien escrito desde el punto de vista de las razones fundamentales de la muerte, su aparición evolutiva, etcétera. Y sobre todo, cómo abordas el tema de la inmortalidad, de cómo algunos charlatanes, podríamos decir, nos están ahora inundando con libros y con vídeos y con charlas sobre la inmortalidad. La muerte de la muerte, ¿no? Y estas cosas. Que sabemos que es imposible, ¿no? Encuentro por ahí una cita de Umberto Eco, que creo que viene muy al caso, porque dice que la única inmortalidad es la que dan los libros, que es una inmortalidad al revés, una inmortalidad hacia el pasado. Sí. Y los libros, las bibliotecas, de nuevo, que aparecen en tu libro muchas veces, ligados a la memoria, a la permanencia, a la inmortalidad de las ideas. Pero cuando te atreves a discutir sobre la muerte biológica, su aparición evolutiva, sobre la posibilidad de vencerla o no, me gustaría que resumieras un poco la idea esta de la imposibilidad, de que es una tomadura de pelo hablar de la inmortalidad. Claro, cuando estudiamos biología y ves cómo ha sido la trayectoria evolutiva, pues podemos asumir que cuando existían bacterias nada más o arqueas, es decir, microorganismos, desde hace, vamos a decir, 3.800 millones de años, pues la división, aquí en esta sala lo sabéis muy bien, se hace por bipartición. En el momento que dos células han surgido a partir de una, no hay una madre y una hija, son dos recién nacidas, básicamente iguales, con alguna mutación probablemente, pero básicamente iguales. Y no hay nada en su biología que les lleve a ser mortales. Morirán si les cae un meteorito encima de la cabeza, o si se quedan sin nutrientes, o si viene un depredador, o si un microorganismo competidor libera un antibiótico para cargárselos. Pero no está escrito que tengan que morir. Eso es una adaptación, simplificando mucho, 2.000 millones de años posterior, con el origen de la pluricelularidad, ¿verdad? La especialización de distintos tipos celulares y, en particular, una línea germinal que sí va a perdurar, pero rodeada del soma de las células que somos portadores de la línea germinal y que tenemos fecha de caducidad, esa sí biológica. Entonces, claro, ser pluricelulares y reproducirnos sexualmente, como Paula y Alex, aunque no está claro que se acabarán reproduciendo, eso no lo sabemos, pues hace que seamos mortales, es decir, Eros y Tánatos, de verdad, ¿no? Y ese es el precio que tenemos que pagar por ser pluricelulares. ¿Qué le vamos a hacer? Las plantas, los hongos, los animales, nos morimos. Todos. Bueno, y hay excepciones, ¿verdad? Y por eso pongo un caso que es paradigmático y que me gusta mucho, que es el de Turritopsis, esta ameba, jellyfish, medusa, perdón, no me sale en español, esta medusa que una vez llegada a la madurez sexual puede revertir a pólipo y hacer este proceso en principio indefinidamente. Por lo tanto, sería algo parecido a una inmortalidad en un animal, lo que no está nada mal. Y claro, eso algunos vendedores de humo lo proponen como una forma de reprogramarnos y volver a un estado de medusa, que bueno, estaría por ver qué ventajas tiene, ¿no? Pero de forma que fuéramos inmortales y investigar sobre cómo lo hacen las medusas. Bueno, por supuesto que hay que investigar en biología, por supuesto que todos los expertos en envejecimiento, en aging y todos estos temas que tienen mucho que ver con los telómeros, con el cáncer, etcétera, etcétera. Hay unas líneas de investigación fabulosas y en este país tenemos muy buenos investigadores.
pues van a intentar y están intentando alargar y mejorar la vida y que podamos vivir jóvenes durante más años. Está por ver, ¿no? Está por ver cuál va a ser nuestra longevidad y está por ver durante cuánto tiempo podemos vivir en un estado suficientemente bueno, ¿no? Porque todos queremos, digamos, parar nuestro reloj en los 40 años y vivir así otros 100. No pararlo en los 90 y vivir así otros 50, ¿verdad? No es lo mismo vivir 140 años de una forma o de otra. Pero claro, a mitad de camino salen los vendedores de humo de la muerte y, curiosamente o no, están recaudando mucho dinero de multimillonarios muy mayores que no se quieren morir. Y están poniendo mucha pasta en centros de investigación, muchos lo sabéis muy bien, fundamentalmente en Estados Unidos, en los países árabes, en Japón también hay alguno, bueno, pues para no morir, ¿no? Eso evidentemente es un fraude. Siempre vamos a morir. Lo llevamos escrito en nuestros genes. No podemos ser a la vez humanos e inmortales. Si queremos ser turritopsis, pues lo decimos, pero no escribiríamos libros ni nos juntaríamos en una tarde como esta, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los bulos, de las falacias, de los engaños miserables que siguen existiendo hoy en día, ¿no? Y claro, mezclarlo todo siempre es un buen ingrediente para convencer de cosas que son falsas. Y, por ejemplo, cuando lees un libro de ese estilo, yo me he leído un par de ellos, siempre hay que conocer lo que criticas, pues se hinchan a dar información sobre aging, sobre envejecimiento y sobre telomerasa y sobre todo lo que sabemos que funciona, y citan a expertos en cáncer que trabajan en telómeros, y muchos tenéis en mente nombres muy brillantes de este país, y luego dicen, bueno, pues el paso siguiente es la inmortalidad. No, caramba. No es así. O sea, no hay una consecuencia lógica entre aumentar la longevidad humana y convertirnos en inmortales. Entonces, bueno, en ese capítulo, que es muy literario también, has visto que bueno, hago muchas referencias de distinto tipo, pues sí que quería al menos poner el toque de atención. Señores, señoras, lo sentimos, nos vamos a morir. Entonces, un poco carpe diem también, ¿no? Aprovechemos el tiempo, ¿no? Mientras estamos aquí, porque tenemos fecha de caducidad. Y a lo mejor incluso, no sé, un corolario más filosófico, no nos compliquemos la vida en tonterías, no odiemos tanto, se odia mucho, ¿no? Y no haría falta, si tenemos unos poquitos años para vivir, ¿no? Fomentemos la amistad, ¿no? No sé, eso es un poco hippie, si queréis, ¿no? Pero cuando ves qué es lo que ocupa el 80% de los informativos, por ejemplo, en los últimos años, te das cuenta que estamos perdiendo un tiempo muy valioso, que es el poquito que tenemos cada uno, ¿no? Lo digo en un par de lugares. De la larga película de la evolución solo ocupamos un fotograma, ¿no? 75 años de media, 80 años. ¿Merece la pena pasarlo tan mal, ¿no? Odiando, siendo rencorosos, siendo envidiosos, todas estas cosas, ¿verdad? No sé, eso no lo cuento en el libro, ¿no? Pero son ideas que creo que pueden... Bueno, esta reflexión que estás haciendo me viene muy bien para recordar que algunos capítulos también evocas toda la exploración espacial, y hay un aspecto que a mí me ha gustado mucho, que es porque tú has conocido personalmente a algunos de los astronautas que fueron protagonistas de alguna de estas hazañas, algunas frases, ¿no?, que dicen, por ejemplo, William Anders, uno de los que observó aquel amanecer terrestre, que es una fotografía fantástica, dice: hicimos todo ese camino para explorar la Luna y lo más importante que descubrimos fue la Tierra. Eso es precioso, ¿no? Es fantástico. Y tú hablas del efecto perspectiva, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene haber podido ver por primera vez el planeta desde fuera? Y el efecto que tuvo ideológicamente, incluso con los movimientos ecologistas, etcétera. Un mundo sin fronteras, pero sin embargo, como estabas diciendo, sumidos actualmente en una crisis climática sin precedentes y atestiguando cada día unas atrocidades increíbles, ¿no?, como los crímenes que estamos viendo cada día, que se están cometiendo ahora mismo en Gaza. Y en ese sentido, toda esa ética lírica, que le llamaría yo, ¿no?, de los astronautas y de la imagen del planeta, ¿hasta qué punto todo eso ha fracasado? Quizá habría que mandar a que vean la Tierra desde fuera a todos los políticos que nos gobiernan, ¿no? Y a lo mejor que se quedaran allí una temporada. Una temporada larga, es decir, sin prisa por volver, que ya nos encargamos nosotros. Que ellos firmen sus decretos arriba y ya nosotros y eso. Ese overview effect, ese efecto perspectiva del que todos vuelven cambiados, y digo en algún momento, ¿verdad?, que Sara y Pablo, nuestros dos astronautas futuros españoles, ojalá lo vivan dentro de poco también. Todos te dicen, vamos todos, yo he tenido ocasión de hablar con 3 que lo han vivido,
parece un chiste, un español, un ruso y un americano. El español es Pedro Duque, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, vuelven cambiados, porque es que ver el planeta desde fuera, una de las ilustraciones le pedía aquí a Mamate que solo pusiera la famosa imagen de la cúpula de la Estación Espacial Internacional, donde se asoman todos en cuanto llegan, ¿no? Esta es una de las que... Hay algunas, luego si queréis os cuento alguna interioridad sobre las ilustraciones, ¿no? Algunas fueron muy dirigidas por mí. Digo, Kim, hazme esto, ¿no? Yo quería poner más cosas. Digo, solo quiero esto. Es una ventana, ¿no? Es una reflexión. Ver esto debe ser espectacular, claro. O sea, tú ves esto y ves un planeta frágil, lo ves rodeado de negro, lo ves bellísimo, pero frágil, estás solo, no ves nada alrededor. Y evidentemente no ves fronteras, evidentemente no ves humanos, no ves construcciones humanas, no ves ni siquiera los plásticos de Almería, de la costa, ¿no? Como a veces se dice, pero es un poco fake news eso. ¿Qué es lo que...? Bueno, con sus cámaras sí lo ven, pero ellos a simple vista no. ¿Qué es lo que les pasa a estos chicos y chicas que están allí? Que se dan cuenta que vivimos en un mundo que es propiedad de todos los humanos, o que es propiedad de todos los seres vivos, mejor dicho, pero que los problemas entre países deberían desdibujarse, ¿no? Y de hecho, en la Estación Espacial Internacional, llamada así, aunque no lo es del todo, todavía están conviviendo norteamericanos y rusos. Pero claro, sabéis que hay otra estación espacial, China, ¿no? Entonces, también lo digo en algún momento, es un motivo de, por una parte, orgullo tecnológico, somos capaces de poner, pero por otra de vergüenza, como humanidad. Si como humanidad no somos capaces siquiera de tener un único instrumento dando vueltas a la Tierra que sea de todos, pues no, tampoco, ¿no? Y Rusia va a construir la suya propia dentro de poco, porque están teniendo conflictos, lógicamente, con Estados Unidos y los países occidentales. Entonces, claro, cuando están juntos los astronautas de distintos países, en este caso serían astronautas y cosmonautas, no ven esas crisis políticas, no se transmite allí. Ellos están para investigar, para hacerse grandes preguntas, para ser curiosos, pero vuelven a la Tierra y todo se echa a perder, ¿no? Cada uno se va a su sitio, cada uno lo recogen hasta coches de distintos países y vuelve la Guerra Fría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que ojalá este tipo de imágenes al menos se proyectaran más, estilo un poco Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Volvimos a la época hippie, ¿no? De todo esto. Sagan hizo mucho, yo creo, por la conciencia planetaria, por enseñarnos a todos la fragilidad de nuestro planeta con su lírica maravillosa, que es uno de los maestros, ¿no? Los que yo siempre me inspiro. Y lo triste es que 50 años después de todo aquello sigamos igual, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que son los políticos los que tendrían que estar ahí arriba una temporada larga y planteárselo. Porque lo mismo que estamos diciendo a lo que me parece a mí una pérdida de tiempo en el corto tiempo que vivimos cada uno de nosotros, tener esos odios viscerales, pues a nivel planetario es lo mismo con los países, ¿no? O sea, claro, en función como dice María Martinón, mi querida María Martinón, somos primates territoriales con armas de destrucción masiva, ¿no? Eso también lo decía José María Bermúdez de Castro. Y ese afán de territorialidad complica la vida tanto, lo estamos viendo ahora, al menos en dos casos muy cercanos a España, ¿no? Complica tanto la vida a las personas y a los propios países y a los recursos que se dedican a eso, ¿no? Que lástima todo lo que se invierte, entre comillas, en guerra, ¿no? Ojalá se pudiera invertir de verdad en ciencia, en avance, en cultura, en educación, en justicia social. Pero no es así, solo los astronautas que van allí vuelven con la mente cambiada, el resto no. Así es. Buena idea esa la de los políticos en el espacio exterior. A mí me quedarían muchas cosas que decir, pero también me gustaría que si alguien del público quiere comentar alguna cosa, por supuesto, lo haga, porque la casa la cierran a las 9. Entonces, deberíamos ir pensando en ir dando, puntuando el final. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Preguntar alguna cosa a Carlos? Sí. Vuelvo a poner ilustraciones que son muy bonitas. Sí. Sí, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, ha hablado de la conciencia científica y ecológica, ecologista que había en los 70, 80 y tal. ¿Crees que hemos perdido la conciencia científica que en esa época teníamos con tantas distracciones que hay hoy en día?
La conciencia científica. Hombre, yo creo que los que estamos, al menos en esta sala, somos todos o científicos o futuros científicos los que sois más jóvenes, pero ya estáis en la carrera, para bien o para mal. Y unos cuantos no la hemos perdido, ni la perderemos nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que entre la población general, y por eso uno de los objetivos de este libro es apelar un poco a los jóvenes que todavía no saben qué van a hacer de su vida, pues que vean que la ciencia es una herramienta estupenda, no para conocer la verdad, sino lo más parecido a la verdad en cada momento, ¿no? Así se construye la ciencia. Y yo creo que sin curiosidad por lo que hay en el cosmos y por cómo somos nosotros, sin esa cercanía a las grandes preguntas, pues estamos fastidiados como humanos, ¿no? Ese cerebro, igual sí que acabamos usando solo el 10%, si solo estamos pendientes de lo, como bien dices, lo más cotidiano, inmediato, absurdo, superficial. O sea, yo cada vez que abro un navegador y me pone noticias recomendadas para ti, digo, joder, pues sí que me conocen poco, ¿no? Y seguro que os pasa a todos vosotros. Las cosas más banales, más absurdas, más machistas, más tal, la nueva falda transparente de no sé qué famosa tal. Pero, ¿de verdad eso es importante? ¿Por qué no hablamos de, pues eso, se ha visto el origen relacionado con virus de la mielina y, por lo tanto, de la transmisión del impulso nervioso, tal? Requiere un poco más de esfuerzo, pero es mucho más trascendental, ¿no? Entonces, no sé decirte, decía Niels Bohr que toda predicción es arriesgada, sobre todo si es hacia el futuro, ¿no? No sé qué va a pasar en el futuro, si vamos a intentar entre todos aumentar el conocimiento científico y la curiosidad por las cosas importantes, o vamos a caer en ese océano de consumismo superfluo, banal, tontito, que simplemente nos mantiene entretenidos o que nos mantiene como consumidores muy bien educados para consumir, pero para nada nos desarrolla como humanos, ¿no? Ahí yo soy bastante optimista por naturaleza. Creo que este libro es en cierta medida un ejercicio de optimismo, de intentar transmitir, pero hay muchos momentos, lo has visto, que me confieso abrumado por la cantidad de tonterías que nos rodean, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué contestarte, pero bueno, es la reflexión. Yo quiero pensar que la ciencia y las grandes preguntas va a prevalecer, pero bueno, está en nuestra mano también, ¿no? Y está en nuestra mano también como científicos intentar transmitir un poco esa inquietud a todo el mundo, ¿no? Cuando hablas de ciencia, por ejemplo, en un instituto, la gente se queda fascinada. Y me da igual que sean de ciencias, entre comillas, o de letras, que es otra de las cosas con las que lucho y luchamos, ¿verdad? Siempre los dos en estas cosas. Da igual, pero tú le cuentas algo relacionado con el universo o con los humanos o con la evolución o lo que sea, o la vida en ambientes extremos, y miran todos los chavales con los ojos como platos. Javi Santaolalla, que buen amigo que ha hecho este prólogo, es un experto en llenar, bueno, ya lo sabéis, estadios con miles de personas que se quedan fascinadas oyendo hablar, por ejemplo, de cuántica. Caramba, que es muy difícil y que no se va a poner a explicar las ecuaciones ni a tal. Pero el afán por saber es universal y si lo perdemos por culpa de esa banalidad, yo creo que estamos haciendo un flaco favor a las generaciones sucesivas, ¿no? Creo. ¿Había alguna pregunta más por aquí? Sí, ahí y luego. Yo quería preguntarte, habiendo escrito este capítulo que escuchamos sobre el amor, ¿qué opinas o cuáles son tus opiniones sobre el libre albedrío? ¿Tú crees que Alex o Paula podían actuar de otra forma? Si Julie y yo podríamos no habernos enamorado, ¿no? Efectivamente. Pues buena pregunta, sin duda. Yo creo que sí que hay una parte de azar, ¿no? Se conocieron en una biblioteca, ¿no? Yo también he sido muy... Me lo decía mi hijo cuando leí este capítulo. Dice, papá, ¿cómo se nota de qué pie cojeas? Se van a conocer en una biblioteca. En una biblioteca. Sí. Digo, sí, hijo, sí, en una biblioteca. ¿Qué le vamos a hacer? En una biblioteca. Y luego vuelven a la biblioteca al final, ¿no? Esos primeros estímulos que les hacen fijarse el uno en el otro, quizá no hay el albedrío, no exista, ¿eh? Quizá es una especie de determinismo bioquímico que tú ves a alguien que te gusta y intentas al menos otra cosa. Yo soy de Burgos, yo os lo decía al principio, en Burgos lo intentábamos, ¿no? Aquí en las zonas mediterráneas además lo soléis conseguir. No es ninguna tontería. Pero probablemente hay el libre albedrío de tomar decisiones. Muchas veces cuando tomamos decisiones hay
un torrente de bioquímica, ¿verdad?, dentro de nosotros que nos hace que esa decisión parezca que la hemos tomado nosotros. Claro, ¿qué es el nosotros? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el yo? Bueno, esto nos llevaría, ¿no? Pero las cosas que nos gustan, o el circuito dopaminérgico de recompensa, hay libre albedrío, estás enganchadísimo, ¿eh? Como algo te guste, sea sexo, sea una persona, sea chocolate, sea hacer deporte, quemarte en el gimnasio, lo que sea, dices, va, voy a ir porque he decidido comerme esta chocolatina, del 72%, buenísima. ¿Lo has decidido tú? ¿Qué va? Es la dopamina que tienes aquí, tú que te está diciendo chocolate, 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 chocolate. Y cuando llegas a la despensa y no queda. Y no queda, entonces bajas. Bueno, y la gente que es adicta a fármacos, a drogas, a tabaco, yo nunca he fumado cosas que se puedan decir en público, pero los fumadores, que algunos de vosotros lo seréis probablemente, son capaces de coger el coche a las 4 de la mañana, irse a un estanco que está abierto, que lo saben, en el pueblo de al lado, a comprar tabaco cuando... Es decir, ahí no hay libre albedrío. No es voy a echarme un cigarrito, a ver, no. Es que como no fume, el torrente que voy a tener de bioquímica chunga es muy grande, ¿no? Y va a tener un síndrome de abstinencia. Pues el síndrome de abstinencia que muchas cosas nos producen sin saberlo, probablemente va en contra del libre albedrío, ¿no? Pero bueno, eso daría para mucho juego. Sí, no sé si conoces el libro de El gen egoísta, perdón por hablar de otro libro. Ese. Básicamente Nos lo hemos leído todos. Dice lo que has dicho tú, que los seres, sobre todo pues eso, los que se reproducen por bipartición, son inmortales, digamos, ¿no? Entonces, podríamos considerar como cierto que somos seres que nuestro ADN es un ser que lleva millones de años sobre la Tierra, el que llevamos todos dentro, y que nosotros somos simplemente máquinas. Bueno, claro. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Sí, Richard Dawkins, a quien conocí aquí en Valencia, por cierto, cuando lo hicisteis doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, y que traje con mucha alegría 2 libros para que me firmara, y no es especialmente simpático. Richard Dawkins tiene otras virtudes, le adornan otras virtudes, pero esa no mucho, ¿no? ¿Verdad? Entonces firmaba así con una... Pero bueno, pues el maestro Dawkins, sin duda, su famosísimo libro del gen egoísta y tal. Que seamos máquinas de los genes tiene un poco que ver con lo que decía Julie, de que los genes son los planos y nosotros somos las herramientas construidas por... O sea, hay mucho más que eso. Está la epigenética, está, por supuesto, la interacción con el medio constantemente, la propia expresión de los genes, que va mucho más allá de esa secuencia. Pero lo que sí es cierto es que la secuencia de nuestros genes es el resultado de un proceso de acumulación, de complejidad en nuestros genes, de llegada de fragmentos que provienen de todo tipo de seres vivos, muchos de ellos a bordo de virus, como hoy en día sabemos muy bien. El genoma humano nos ha hablado sobre ello y nos ha dicho cosas como, y lo digo claramente, ¿verdad?, que no existen las razas, cosas de estas que conviene recordar. Y la mitad de nuestro genoma son fragmentos que han venido de fuera, son esos retales con los que se construye nuestro traje como Homo sapiens, ¿no? Entonces, en cierta medida, y eso también lo decía Dawkins, somos, o sea, aunque se acabara con todos los museos de ciencia y acabaran los fósiles, desaparecieran de la faz de la Tierra, nuestro propio genoma es la muestra de que la evolución ha existido, porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Somos un archivo de la evolución. Entonces somos un archivo de la época en la que éramos inmortales, por supuesto que sí. Y gran parte de nuestro metabolismo intermediario, de lo que Julie sabe infinitas veces más que yo, lo compartimos con los humildes microorganismos que, por ejemplo, forman nuestra microbiota, o con otros del entorno. Entonces, bueno, en la construcción de los genomas ha sido un proceso complejo, ramificado, por supuesto, sin ninguna finalidad, sin ninguna teleología. Lo que ha medio funcionado bien ha seguido, ¿verdad? Así funciona la evolución. Y nosotros somos, al final, una de esas ramas del árbol de la vida, que tenemos unas capacidades muy interesantes para transformar el medio, para construir cultura. Y bueno, pues habéis visto por ahí este bifaz. Ah, no, ya no se ve. Había, al principio del libro... En modo proyección, ¿no? Ya, pero es que se ha bloqueado el... No te preocupes. Al principio del libro, Kim me mandó este dibujo y dice, ¿lo ponemos? Y digo, claro que lo ponemos, ¿no? Es un bifaz con un on, ¿no?, encendido. Y entonces le dije, te toca hacerme un off para el final, ¿no? Y lo hizo. Pues
la evolución cultural se ha ido sumando a la evolución biológica desde hace muy poquito tiempo. Entonces, al final, somos el resultado de la evolución en esta rama, no somos la cima de la evolución, lo que siempre a vosotros no hay que convenceros, pero sí conviene decirlo de vez en cuando. Y somos, en cierta medida, una recapitulación de todo lo que hemos sido. Entonces, esa conciencia planetaria y ecológica yo creo que también aumenta cuando te das cuenta que tu genoma ha sido construido por otros seres, entre ellos muchos virus, ¿verdad?, que traen, que se llevan, y así va a seguir siendo siempre, ¿no? Entonces, bueno, vernos como el resultado de una de las ramas del árbol, sin una finalidad, sin una teleología, como científicos nos satisface. Hay otras personas que les pone más bien nerviosos, pero yo creo que gracias a eso estamos aquí. Y gracias a eso, si no hubiera sido por ese tanteo y error y por todas esas pruebas fallidas de las que nunca sabremos, ¿verdad?, porque no han dejado constancia ni en los fósiles, ni probablemente en zonas reconocibles del genoma, pues no estaríamos aquí. Entonces, bueno, pues estamos jugando a ser entidades evolutivas, es lo que hay, ¿no? No sé si te he contestado, pero bueno, es un poco dentro de lo que se puede contestar. Son preguntas muy complicadas. A ver, tenemos una pregunta por allá. Hola, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Bueno, yo soy uno de los estudiantes del máster y como estudiante yo me metí a biotecnología, biología sintética, porque quería alargar la vida, ¿no? ¿La tuya o en general? En general. Vale. La mía también, sí se puede. Y entonces me preguntaba realmente hasta qué punto se puede llegar a alargar o si, por el contrario, pues Bien. estoy perdiendo un poco el tiempo. Pues Eres muy joven, puedes cambiar de tema, ¿eh? Todavía. de hecho, estudiar un máster complicado como es este, muy bueno, pero difícil, muy exigente, quizás no es lo mejor para alargar la vida propia, pero bueno, eso cierro paréntesis. Todos hemos pasado épocas de estudiar mucho y eso yo creo que merece la pena al final. Yo no soy experto en este campo, de hecho, otro disclaimer, yo no soy experto en casi nada de lo que digo en este libro, pero lo que has visto la cita de Borges, espero que te haya gustado, ¿no?, que es la que alimenta todo este libro, ¿no? Empiezo con 3 citas. La primera es de Rita Levi Montalcini, que está ahí por algo. La segunda es de Stanislav Lem, que también está por algo. Y la tercera es de Borges, que dice que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído, ¿no? Entonces lo que he intentado ha sido leer y aprender de los que saben de cada tema. Para alargar la vida, pues la gente que está trabajando en esto, por ejemplo, María Blasco en el CENIO, que sería, si te gusta ese tema, sería un buen laboratorio para explorar. Pues lo que están intentando es jugar con los telómeros, ¿no? Sabes que los telómeros se van acortando, es un contador de vueltas, digamos. Entonces, si tú alteras la telomerasa de forma que no haya acortamiento de los telómeros, sobre el papel podríamos alargar nuestra vida. O sea, están haciendo experimentos en ratones, que es un paso muy interesante y está habiendo pues resultados prometedores. De ahí viene esa idea que he dicho de pasada, de los 140 años, ¿no?, que a lo mejor sí se puede llegar a 140 años jugando con telómeros. Pero el gran problema de tocar algo en los seres vivos, como sabes muy bien, es que todo está hiperconectado y que probablemente jugar con algo del genoma que nos puede dar más longevidad acabe produciendo más propensión a tener cáncer. Entonces habría que introducir o activar genes supresores de tumores a la vez que estamos alargando los telómeros o impidiendo el acortamiento de los telómeros. Entonces, esa combinación es lo que nos podría, sobre el papel, hasta donde yo sé, pero insisto en que no soy experto, permitir aumentar nuestra longevidad, pero no a costa de tener muchos más cánceres de los que ya tenemos. Entonces, ese tema, desde luego, va a ser uno de los más importantes para el futuro. Ese sí que es un tema científico. La búsqueda de la inmortalidad yo creo que no es un tema de investigación científica directamente, pero, por supuesto, el aumento de longevidad y mejorar las condiciones de vida, ¿no? O sea, que sigamos siendo jóvenes o razonablemente jóvenes más tiempo, porque se está viendo, lógicamente, hay un declive de la calidad de vida y una propensión mayor a enfermedades a partir de los 70 y mucho más marcado a partir de los 80. Y los que tenemos padres o abuelos de esas edades, lo ves. Claro, si esa ventana la pudiéramos mover 20 años hacia adelante y vivir más o menos como los cincuentones, sesentones, ¿verdad?, que estamos ahí todavía no suficientemente mal y nos manejamos, ¿no? O de tu edad ni te cuento. No es para que estudiaras 40 años de másteres distintos, pero vivir con 20 y tantos, 30 años, 40 años así, y luego ya decir, bueno, ahora ya me planteo, ¿no? A lo mejor se puede conseguir, pero hay que tocar muchas partes. Nada es sencillo y sobre todo en biología, eso lo sabéis muy bien. Y
¿El precio que pagamos por alargar la vida es aumentar los cánceres o las enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes o tal? Mucho cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, es un tema de trabajo fascinante, ¿eh? O sea, yo sí te animo, si te gustan esos temas. He dicho María Blasco, pero hay otros especialistas en este país y en otros países, evidentemente. Bueno, una última pregunta. Si hay alguna Paula o algún Alex en la sala, Hola, pueden levantar la mano. El compañero era, de hecho, un Alex. Pues mira, ¿te has sentido identificado con...? Un poco, sí. Cuidado Y con las esta compañera de aquí bibliotecas, se llama Paula. cuidado con las bibliotecas, que todo eso. Y yo estoy en el Bueno, medio. bueno, qué bonito. Bueno, yo también soy otro estudiante dentro del máster de Biología Sintética Integrativa y muchas gracias por el labor de divulgación científica que usted está realizando. Y también, pues, como estudiante y potencial futuro investigador científico joven también, me gustaría también recibir alguna recomendación por tu parte de esta... O sea, si quisiera, por ejemplo, iniciar también o desarrollar una carrera en divulgación científica también, o sea, porque veo el valor que hay dentro de la divulgación científica en el desarrollo como un investigador, ¿no? Y más ahora que, o sea, con todos esos avances tecnológicos, pues poder llevar todo esto, que es como súper complejo, a la sociedad y que la gente de verdad lo valore y apoye eso, me parece que es algo súper relevante en estos tiempos. Y pues eso, ¿cuáles crees tú que serían como los primeros pasos o recomendaciones que tú darías a nosotros, los jóvenes científicos, que, o sea, respecto al ámbito de la divulgación científica? Gracias. Vale, muchas gracias. Yo mi primer consejo sería para los que estáis estudiando un máster y queréis hacer una tesis, que os centréis en el máster y en la tesis. Que seáis científicos doctores. Porque tengo ciertos casos alrededor, etcétera. La divulgación científica es fascinante, pero también requiere tiempo, requiere también haber pasado por, en este caso, el desarrollo científico para luego poder expresarlo claramente científicamente. Y puede distraer, puede distraer. Si te distraes siendo un poco más mayor, no está tan mal. Esta tarde distraído con mi amigo Juli es estupendo, pero si los dos estuviéramos haciendo la tesis, pues nos despistan. La divulgación es un ejemplo de circuito dopaminérgico, o sea, te gusta hablar en público si notas el feedback positivo, te gusta escribir un libro y que la gente te diga qué bonito o qué feo, pero bueno, estás en eso. Pero si quieres ser científico, investigador, tal, mi consejo a todos los que me lo preguntáis de tu edad es: céntrate en la tesis, haz la tesis. Mientras tanto, ¿qué vas a ir haciendo? Leer porque tienes que aprender de lo tuyo y de lo que está alrededor. Eso sí te lo recomiendo. Que en los ratos libres eres biotecnólogo o probablemente, ¿no? Pues no leas solo biotecnología, lee otras cosas, por ejemplo, de física que te van a gustar, o lee algo de geología, sin, digamos, distraerte mucho, pero vete leyendo otras cosas. Y por supuesto yo, que tú leería poesía, teatro, pero centrado en la ciencia y luego ya decides. Porque el riesgo de distraerte en el peor sentido de la palabra es alto, ¿sabes? Yo conozco algunas personas que han empezado lo que a mí me parece demasiado pronto la carrera divulgativa. Lo que es también, tú lo decías, es un canto de sirena actual que no teníamos nosotros. Julia y a mí nos gusta mucho la investigación, pero empezamos más tarde también, ¿verdad? Cuando ya teníamos bastantes cosas hechas científicamente, para bien o para mal. Pero hoy en día es muy fácil tener un canal de YouTube y es muy rápidamente te vendes a la población, ¿no? O ser un instagramer en el que no sé qué. Ya se han pasado un poco los blogs, pero la blogosfera de hace 10, 15 años, la gente escribía un post en el blog y había mucha gente haciendo la tesis, que yo lo conocía, que estaban escribiendo un post cada 3 días para tener ese feedback de los likes, porque la dopamina nos domina. Mira, he hecho un poema malo ahí, un verso malo. Y eso, por una parte, te puede dar visibilidad entre tus amigos, pueden decir: joder, qué tío más enrollado, qué bien lo cuenta, tal, no sé qué, pero te estás dedicando mucho tiempo a eso. Entonces, mi consejo: ciencia primero y en paralelo vete formándote, vete construyendo tú como científico y como persona, y cuando acabes la tesis, además de hacer ciencia, si sigues por la ciencia, que ojalá, puedes decir: oye, he aprendido una serie de cosas y os las quiero contar. Es mi opinión. Y también un poco basada en lo que he visto a mi alrededor. Hay algunos científicos que han dejado de serlo por
por la divulgación, que me parece estupendo, ¿no? Pero luego a veces dice, ay, qué pena si yo hubiera terminado la tesis. Caramba, pues termínala, ¿no? Y además estáis en la edad buena para terminar la tesis, porque como lo dejes pasar, como no hagas la tesis después del máster y estés ahí metido y hagas un postdoc o lo que quiero decir, ese conjunto de pasos que hay que dar para llegar a ser un científico, como no lo hagas en el momento y digas, voy a hacer un paréntesis pues de divulgación o de lo que sea y luego vuelvo, volver, qué duro es. Es muy duro volver a la pipeta, ¿no? En vuestro caso, o el caballero que tienes delante, pues a sus ecuaciones diferenciales para estudiar el origen del universo, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. Pero sobre todo leer constantemente. O sea, tener estímulos culturales variados, por supuesto, pero leer, volvemos a los libros, te da esa profundidad de pensamiento y te da esa introspección y te pone a ti mismo en diálogo constante con la persona que lo ha escrito, que, como decíamos antes, al ser más reposado el acto de leer que el acto de escuchar, cuando tú escuchas ya se pasa, en cambio cuando lees estás dialogando con ese autor. Entonces lee, por ejemplo, a Lynn Margulis, por poner un ejemplo muy querido por los dos. Aunque igual biotecnológicamente tú no vayas a hacer nada relacionado con la endosimbiosis, pero escucha a Lynn Margulis, lo que te decía. Eso te va a hacer mejor científico y mejor persona. Muy buen consejo. Bueno, pues como ya es la hora de ir cerrando, a mí me gustaría terminar con una frase que creo que va muy bien para resumir el espíritu que hay detrás de esta obra. Como he dicho al principio, la presencia de la tercera cultura está a través de todas sus páginas, esa fusión de ciencia y humanidades de la que nuestro amigo Carlos también hace gala, con todas esas conferencias que tienes por ahí de arte y de ciencia, que son maravillosas. Y me gustaría acabar con una cita del editor italiano Giulio Einaudi, que dice así: un libro, otra vez un libro, ya sea una novela, un ensayo o un poema, debe implicar al máximo la inteligencia y la sensibilidad del lector. Cuando en un libro de poesía o de prosa una frase, una palabra, te remite a otras imágenes, a otros recuerdos que provocan circuitos fantásticos, entonces y solo entonces brilla el valor de un texto. Como un cuadro, una escultura o un monumento, ese texto te enriquece no solo en lo inmediato, sino que cambia tu existencia. Qué bonito. Es bonito, ¿verdad? Qué bonito. Quizá Einaudi no estaba pensando concretamente en un libro que hablase de ciencia, como el que hoy hemos presentado, pero lo que sí que puedo asegurarles es que el libro de Carlos Briones brilla con luz propia y que, por favor, lo que merece es que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias.